Hola, muy buenos días, queridas estudiantes de quinto de secundaria. Bienvenidas al área de comunicación. Les habla el docente Eric Martín del Águila Macer. El día de hoy trabajaremos el discurso argumentativo. El propósito de nuestra sesión. Las estudiantes redactarán un discurso argumentativo teniendo en cuenta su estructura, los recursos gramaticales y ortográficos, sobre los siguientes temas: la convivencia en el hogar en tiempos de COVID-19, Día del Maestro o fiestas patrias. La competencia a trabajar es: escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Y el desempeño a evaluar: utiliza de forma precisa los recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen al sentido de su texto. Emplea diversas estrategias discursivas para contraargumentar, reforzar o sugerir sentidos en el texto, con el fin de generar efectos en el lector, al producir un discurso argumentativo sobre los temas mencionados anteriormente. A continuación, escuchen el siguiente texto. Elemento vital para la humanidad. Actualmente hay poca difusión acerca de las enormes consecuencias de la escasez de agua. Creemos que es urgente comenzar a planificar estrategias de conservación del agua para la humanidad. Por un lado, con el tiempo, el agua se convierte en un recurso más difícil de conseguir. Por otro, la contaminación está haciendo estragos en las distintas masas de agua que tenemos a nuestra disposición. Reaccionemos. Empecemos a cuidar el agua antes de que sea demasiado tarde. Muy bien, señoritas, después de haber escuchado el siguiente texto, a continuación respondan las siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de texto es? Muy bien, es un texto argumentativo. Si es un texto argumentativo, ¿cuál es su estructura? Bueno, creo que ya recuerdan cuál es la estructura de un texto argumentativo. Pues vamos a verificar. Tenemos ahí el título, la introducción, la tesis, el argumento y finalmente la conclusión. Muy bien, entonces tenemos ahí la estructura de un texto argumentativo. Si a este texto nosotros lo decimos frente a un público con convicción y entonación, entonces este texto argumentativo se convertirá en, muy bien, un discurso argumentativo. En esta oportunidad vamos a ver el discurso argumentativo. Continuemos. El discurso argumentativo es el género textual en el que se realiza la argumentación de un tema. En algunas ocasiones, el objetivo es persuadir al destinatario para compartir una opción o para que realice una acción determinada. Un discurso argumentativo tiene la siguiente estructura. Título. En el título se presenta el referente. Introducción y tesis. En la parte inicial y se presenta el tema. Además, se plantea la tesis que se desarrollará. Cabe recalcar que la tesis es la postura o posición que debe defender el autor. Desarrollo.
Aquí se presentan todos los argumentos para sustentar, justificar o refutar la tesis. Conclusión. Es la parte final, donde se reafirma la tesis. Elementos del discurso argumentativo. Tenemos la intención, que tiene por finalidad convencer a los destinatarios. Tiempo. La duración del discurso determina tanto la extensión como la organización de este. Es decir, el tiempo se va a dar según la extensión del discurso. Auditorio. Las características del público y del lugar en el que se pronunciará el discurso influyen tanto en el tono como en el contenido del texto. Es decir, es muy importante saber a qué auditorio nos vamos a dirigir, porque de ello depende el contenido de nuestro discurso. Características del discurso argumentativo. Tenemos como primera característica adecuación, ¿no? A la audiencia, al lugar donde se pronunciará el discurso, al tiempo y al orador, ¿no? A estos elementos nos debemos adecuar al momento de elaborar o de presentar un discurso. Agilidad, ¿no? La agilidad es muy importante. El orador debe demostrar habilidades espontáneas, ¿no? Donde pueda pronunciar algunas frases cortas, fáciles de pronunciar y sobre todo de recordar por los destinatarios. Corrección. En varios sentidos es la técnica, es decir, semántica, morfológica y sintáctica. Por otro lado, el discurso debe ser respetuoso y de alto nivel. Muy bien, después de haber visto la parte teórica acerca del discurso argumentativo, pues ahora veamos un ejemplo, ¿no? El cual también está en sus libros del área en la página 62, cuyo título de este discurso es Mensaje del Papa Francisco en Huanchaco. Bueno, la lectura lo realizarán ustedes detalladamente ya en sus libros del área. Muy bien, señoritas, después de haber visto la parte teórica acerca del discurso argumentativo, pues ahora te corresponde redactar tu discurso argumentativo. Pero para ello, en primer lugar, lo que debes de hacer es planificar. La planificación es muy importante y para esto vas a responder en tu cuaderno las siguientes interrogantes. ¿Qué tema abordarás en tu discurso argumentativo? Recuerda que tienes 3 temas de los cuales vas a elegir uno de ellos. ¿Cuál será tu propósito comunicativo? Generalmente el propósito es persuadir en un discurso argumentativo, ¿no? ¿Quiénes leerán tu texto? ¿Qué registro lingüístico emplearás? ¿Cuál será tu tesis? ¿Cuánto tiempo durará tu discurso? Muy bien, después de haber realizado la planificación, pues ahora corresponderá a que organices, ¿no? Organices de manera ordenada las ideas que vas a tener en cuenta, tanto en el título, la introducción y tesis, el desarrollo y la conclusión, ¿no? Es como un bosquejo o un borrador de tu discurso argumentativo. Bien, señoritas, es muy importante cumplir con estas actividades previas al desarrollo o a la redacción propiamente dicho de sus discurso argumentativo. Muy bien, señoritas, antes de empezar a redactar sus discurso argumentativo, es muy importante que ustedes conozcan
en base a qué deben redactar sus discursos. Por ello es muy importante conocer los criterios de evaluación. Como primer criterio tenemos: el discurso aborda uno de los temas propuestos, además de tener un título creativo. Segundo criterio: tiene en cuenta la estructura de un discurso argumentativo. Como tercer criterio, emplea adjetivos o algunos recursos estilísticos para crear belleza en su mensaje. Recuerden que es muy importante que el autor o el orador, en este caso de un discurso, pues capte la atención del oyente, y para ello pues se basa o se presta también para utilizar algunas expresiones, algunas frases cortas, ¿no? Utilizando figuras literarias, ¿no? Para captar la atención del oyente. Como cuarto criterio, utiliza adecuadamente los recursos gramaticales y ortográficos. Y por último tenemos: utiliza adecuadamente conectores para darle coherencia al texto. Bien, señoritas, precisadas ya los criterios de evaluación, entonces ahora te corresponde a redactar tu texto o tu discurso argumentativo. Recuerda también que la tarea ya está subida en el CIUET, donde allí verás las precisiones acerca de cómo realizar esta tarea. Eso sería todo, señoritas. Gracias, nos vemos la próxima semana.